En las misas también se habla de moral, porque siempre hablamos de moral, lo que es bueno, lo que no es bueno, y en las homilías pues se habla mucho de moral. La liturgia la tenemos en la misa y la mariología, la cristología, todo eso también se habla en la misa. Sin embargo, de historia de la iglesia no se habla mucho. En las homilías no hay casi oportunidad para hablar. Eh, Nadie habla de historia de la iglesia. Y la única historia de la iglesia que conocemos es casi siempre la historia negativa. Casi lo que conocemos, que también forma parte de la iglesia, ¿por qué no? O sea, tenemos que hablar en historia de la iglesia de todo, de las luces y las sombras, porque la iglesia es santa, pero los que la componen somos pecadores. Entonces, sabemos, y de hecho lo recitamos siempre en el credo, credo en una iglesia, una santa, católica, apostólica. Nosotros sabemos que la iglesia es santa. Nosotros conocemos que la iglesia es santa y estamos convencidos que la iglesia, la institución como la quiso Jesucristo, como Él la fundó, fue una institución santa. Pero Jesús mismo sabía que estaba fundando una iglesia santa con gente pecadora, o sea, con seres humanos pecadores, y por lo tanto sabía que se iban a cometer pecados a través de la historia de la humanidad y la historia de la iglesia. Que cuando se habla de la historia de la iglesia, nada más se hable de las sombras, es un pecado grave, porque lástima que no se conocen las cosas positivas de la historia de la iglesia, que son muchas. Entonces yo estoy acá para hablarles de todo, de toda la historia de la iglesia, las luces y las sombras, para que ustedes vean que a través de toda la humanidad, si la iglesia tiene 2000 años de edad, tiene 2000 años de historia, 2000 años de experiencia, quiere decir que ha pasado por todo. Ha pasado por luces, ha pasado por sombras, ha pasado por papas santos, ha pasado por papas pecadores, ha pasado por obispos y cardenales santos y ha tenido también obispos y cardenales pecadores. Ha pasado por fieles, sacerdotes, monjas, todos santos como también pecadores. Entonces hay que conocer todo. Hay que conocer la historia, todo para poder comprender. No vamos a justificar el mal porque a mí no me gusta, incluso mi profesor de historia de la iglesia, una de las cosas que hacía era esa, no vamos a justificar el mal, no vamos a justificar que si las cruzadas fueron por tal cosa y tal cosa están justificadas, no. No vamos a justificar la quema de brujas tampoco, no vamos a quemar, no vamos tampoco a justificar la Inquisición, y todo eso pasó. Y todo eso tenemos que conocerlo, pero es bueno conocer el por qué, no para justificarlo, no nos vamos a justificar diciendo, por eso fue que pasó la Inquisición, pues ahora entendemos, entonces está bien. No, no vamos a decir eso, no vamos a decir está bien, vamos a comprender el por qué pasaron las cosas para poder saber, porque como dice un dicho por ahí, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Si no conocemos la historia, si no sabemos el por qué sucedieron las cosas, lamentablemente la podemos repetir y no queremos repetir las cosas negativas. Y por otra parte, vamos a aprender también las cosas positivas, muchas de ellas que tal vez no conocemos, muchas de ellas que tal vez no sabemos. No sé si ustedes saben que la, el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial y un papa salvó al mundo de la Tercera Guerra Mundial. Seguramente ustedes no lo conocen, no lo sabían. Algunos tal vez que les gusta mucho la historia lo habrán leído, pero muchas cosas bonitas no se saben de la iglesia. Muchas cosas, como por ejemplo esa, la iglesia, y no, obviamente hoy nos toca eso porque yo quiero hablarles de historia de la iglesia desde el principio hasta la actualidad con Francisco. Pero sí les quiero decir que el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial en la época del Papa Juan XXIII. Al puntito de la Tercera Guerra Mundial, donde estaban
Ustedes conocerán la crisis de los misiles. Yo soy cubano, no lo viví porque obviamente no estaba en esa época, pero ustedes seguramente algunos vivieron en la época de la crisis de los misiles en el año 61, específicamente octubre, la crisis de octubre del año 1961. Algunos de ustedes estaban vivos o eran pequeños o alguien les comentó que el mundo estuvo al borde en la crisis de los misiles de la Tercera Guerra Mundial, cuando estaban apuntados los misiles de Cuba, de Rusia en Cuba hacia Estados Unidos. Y, y precisamente John Kennedy, que nosotros conocemos que fue eh, el primer presidente católico que tuvo los Estados Unidos, él tuvo una influencia muy grande, y gracias a que Kennedy era católico, logramos evitar la Tercera Guerra Mundial, porque el hecho de que él fuera católico acudió al Papa Juan XXIII. Y la encíclica Pacem in Terris, que no sé si ustedes la han leído, que quiere decir paz en la tierra, Pacem in Terris en latín, paz en la tierra, la escribió Juan XXIII cuando logró él firmar la paz entre Rusia y Estados Unidos en el año 61, cuando el mundo estaba al borde de la Tercera Guerra Mundial. Estábamos al borde, al filito. Gracias a Kennedy, primer presidente católico de los Estados Unidos, que con la ayuda del Papa Juan XXIII lograron firmar la paz y lograr evitar esa catástrofe mundial que podría haber sido la Tercera Guerra Mundial. No estamos tan bien ahora, obviamente también estamos mal, pero en esa época la iglesia tuvo un rol muy importante con el Papa Juan XXIII, que nosotros conocemos muy bien como el Papa Bueno. Pero bueno, eso les voy a hablar cuando llegue esa época de la historia de la iglesia, porque es súper apasionante. A mí me encantó, no solo porque soy cubano y conozco lo que fue la crisis de los misiles del año 61, cuando los barcos rusos desembarcaban en Cuba los misiles para explotarlos contra Estados Unidos, en una de las crisis más grandes que ha tenido la iglesia contemporánea, y bueno, el poder que tuvo Juan XXIII de firmar la paz, de ceder, de hacer que Estados Unidos y Rusia pudieran firmar la paz y pudieran evitar ese conflicto que podría haber sido eso, la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la iglesia tiene una historia muy linda también que contar. La historia de la iglesia es emocionante. Vamos a entender los concilios, vamos a entender también el consistorio de los cardenales, vamos a aprender un poco más también de cómo es la elección de los papas, cómo se elige y cómo sucede todo esto al interno de la Capilla Sixtina. Y yo sé que a ustedes les va a emocionar mucho porque cuando hablemos de historia de la iglesia moderna y contemporánea, son momentos muy lindos. Yo siempre digo que la iglesia tiene momentos hermosos en todo su esplendor, antigua, medieval, moderna y contemporánea. Pero en la iglesia medieval sí se cometieron errores. Y los vamos a estudiar también. Vamos a estudiar la Inquisición, vamos a estudiar la quema de brujas, vamos a estudiar también las cruzadas, vamos a estudiar también el hecho de situaciones papales que hubieron de luchas entre cardenales para ser papas. Y hubo una época donde existieron tres papas al mismo tiempo, obviamente un error gravísimo que no llegaron a estar en el mismo momento, pero sí en conflicto, tres, incluso hasta un cuarto, hasta un cuarto, pero sobre todo en la época medieval. Sí que la época medieval fue una época un poquito oscura, pero a la vez tiene tantas cosas hermosas porque en el medioevo tenemos a San Francisco de Asís, tenemos una iluminación muy grande de grandísimos santos del medioevo que fueron súper impresionantes. El hecho de Santo Domingo de Guzmán. Vamos a conocer también los grandes santos fundadores de las grandes congregaciones. Toda la historia hermosa de la iglesia la vamos a conocer en sus sombras y sus luces, más luces que sombras. Y,
y obviamente una santidad muy grande, porque la iglesia es santa, que lamentablemente ha habido gente pecadora en lugares equivocados que han hecho esto, pues eso lo vamos a estudiar también, pero vamos a ver cómo la iglesia, a pesar de esos tropiezos fuertes que tuvo en la historia, logró por su santidad seguir adelante y ser lo que es hoy, una luz en medio de la oscuridad del mundo. Eso lo vamos a aprender y ustedes se van a dar cuenta que la iglesia ha sido fundada por Dios y acompañada por Dios, porque si no lo hubiese sido en este momento, nosotros no podríamos contar la historia de la iglesia. Hubiese la iglesia desaparecido. La iglesia no desapareció a pesar de los problemas, a pesar de situaciones difíciles. Vamos a estudiar también situaciones que son mentiras también. Las mentiras vamos a sacarlas a la luz. Por ejemplo, el Código Da Vinci, vamos a desmentirlo y vamos a buscar los fundamentos históricos por los cuales vamos a desmentir el Código Da Vinci, porque hay cosas que son reales, como por ejemplo la existencia de muchos grupos, por ejemplo los Illuminati y todo eso que habla el Código Da Vinci, pero vamos a desmentir las cosas que no son ciertas del Código Da Vinci. Y vamos a descubrir cómo la historia de la iglesia tiene eh, una luz impresionante que darnos ahora. Y si la iglesia ha llegado hasta ahora, a pesar de todos esos tropiezos, a pesar de todos esos, digamos, errores que han cometido pecadores dentro de la iglesia, si ha llegado a este momento es porque ha sido fundada por Dios y porque Dios la toma de su mano. Porque si no, de lo contrario, la iglesia hubiese desaparecido. Como quiso hacerlo Napoleón y no pudo. Entonces, hermanos, vamos entonces a estudiar en profundidad la historia de la iglesia, desde su comienzo hasta la actualidad con el Papa Francisco. Voy a responder las preguntas de ustedes lo más que pueda. Yo sé que algunas preguntas tendré la posibilidad de responder, las otras tal vez habrá que investigar mucho más, porque yo sé que ustedes tienen muchas inquietudes que habrá que investigar más. No tengo la respuesta para todo, porque obviamente hay un cúmulo, son 2000 años, 2000 años de historia, no es poquito, es mucho, 2000 años de historia, por lo tanto vamos a investigar todo. Si hay algo que puedo ayudarles y colaborarles con la respuesta, perfecto, y si no, pues me dan el tiempo para investigar y puedo también hacerlo. Mi profesor de Historia de la Iglesia es emérito del Comitato Histórico. Precisamente el Comitato Histórico del Vaticano se encarga de estudiar toda la historia de la Iglesia, desde el momento de su fundación por Jesucristo hasta la actualidad. Hay un instituto dentro del Vaticano y él pertenecía a ese instituto, por lo tanto, pues tiene un conocimiento muy grande, muy grande. Ojalá algún día pueda, lamentablemente él no habla mucho español, habla solo italiano, es italiano él, pero algún día a ver si, bueno, lamentablemente es porque tenemos por horarios diferentes, pero a ver si podemos contactarlo alguna vez y que pueda incluso darnos un saludo. No se los prometo por la hora, porque la hora él ahora no está en Italia, está en Suiza viviendo, está emérito ya, se fue a vivir a Suiza, pero él, siempre estamos en contacto y ojalá podamos tener, aunque sea un saludo de su parte, aunque sea en italiano, yo les traduzco, no hay problema, porque él no habla mucho español, habla muy poquito de español, sí entiende, pero no lo habla. Pero sí conoce bastante bien el español y conoce muchos idiomas, habla muchos idiomas, pero no lo habla muy bien, entonces prefiere hablar en italiano y que le hablen en español, porque sí lo entiende. Entonces, voy a comenzar hablándoles de la historia de la iglesia antigua. Si tienen alguna pregunta o algo, la pueden colocar en el chat o como siempre la pueden escribir y después me la pueden pasar para yo responder todas las preguntas que ustedes tengan. Pero voy a empezar a hablarles de la historia
de la iglesia antigua. Y voy a empezar precisamente por el momento en el cual Jesús instituye la iglesia. Muchas personas preguntan, y es una de las preguntas que más se hacen a nivel general, ¿cuándo comienza la iglesia? O sea, ¿cuándo fue la fundación de la iglesia? ¿En qué momento la iglesia fue fundada? Si yo les pregunto esto a ustedes, ¿qué me dirían? ¿Cuándo fue fundada la iglesia? Bueno, ya sabemos que la fundó Jesús y que la fundó con los apóstoles, pero ¿en qué momento ustedes consideran que la iglesia fue fundada? Mateo 16:18. ¿Y qué nos dice Mateo 16:18? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy buena respuesta. O sea, ese es el momento en el cual Jesús da a Pedro la autoridad. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de la fundación de la iglesia como tal. Jesús está preparando a Pedro y le dice, ok, tú eres la piedra y yo voy a fundar la iglesia sobre esta piedra. Pero ¿cuándo es que Jesús funda como tal la iglesia? El día de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo. Una respuesta muy buena. El día de Pentecostés, el momento en el cual viene el Espíritu Santo sobre María y los apóstoles congregados y el Espíritu Santo sella a todos y a partir de ese momento se fundamenta, se confirma la iglesia. Muy buena la respuesta, pero antes fue fundada. Ahora este es el momento. Empieza con Cristo mismo, Padre. Empieza con Cristo mismo cuando empieza Él su ministerio de su vida pública y sus milagros. Cuando Él nos está dando las enseñanzas de su ministerio. Está dando el catecismo, está preparando, pero no ha fundado todavía la iglesia. Muy buenas respuestas las de ustedes, porque todo tiene que ver con la fundación de la iglesia, pero yo quiero que vayamos al punto donde Jesús funda, el momento en el que funda la iglesia. Sí, él empieza Padre, el padre, momento. ¿Sí? padre, yo creo, padre, que se funda nuestra iglesia católica desde el momento de la última cena del Señor con sus apóstoles. Exactamente. Ahí es donde damos en el clavo. La iglesia, el momento fundacional, y así lo creemos como iglesia católica, se funda en la última cena. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué en la última cena? Porque en la última cena es cuando Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. O sea, en ese momento es que le da Jesús a la iglesia ya el momento fundacional, o sea, hagan esto en memoria mía. Y a partir de ese momento ya crea la iglesia. Dice, ok, ustedes a partir de ahora ya son sacerdotes, a partir de este momento ya hemos celebrado la primera de todas las Eucaristías y a partir de momento hagan en memoria mía. Claro, es importante lo que ustedes decían cuando Jesús inicia la vida pública. ¿Por qué? Porque Jesús está catequizando a los apóstoles, los está preparando, los está enseñando. Es importante ese momento, pero todavía no podemos hablar de iglesia como tal. Pentecostés es muy importante porque es la confirmación de la iglesia y es esa iglesia que pierde el miedo y sale afuera y se convierte en una iglesia mártir, pero es la confirmación de la iglesia. Ya anteriormente en la última cena se ha fundado como tal. Y lo que decía el hermano también del primado de Pedro es muy importante porque también en ese momento Jesús está dando un ministerio especial, que es el ministerio petrino, o lo que es lo mismo, ¿verdad? El papado. Pero no es la fundación de la iglesia el papado, porque el papa no es, acuérdense que el papa no es la iglesia es la congregación. Cuando Jesús se congrega con sus discípulos a cenar
En la última cena, ahí es donde empieza la fundación de la iglesia. Pero todas son respuestas muy buenas porque todo tiene mucho que ver con la fundación de la iglesia. Pero el momento clave, el momento puntual en el cual la iglesia se funda es la última cena. ¿Por qué? Por la Eucaristía, por el sacerdocio y por el mandato. Hagan esto en memoria mía. A partir de ese momento ya la iglesia se funda. Ya los sacerdotes están creados, que más que sacerdotes, bueno, son los apóstoles, son los primeros sacerdotes o primeros obispos, que luego después ellos van a ordenar otros y obviamente a convertirlos también en sacerdotes para celebrar la Eucaristía como centro de la iglesia. Pero en ese momento fundacional, hagan esto en memoria mía, es que Jesús le dice, bueno, ya está fundada la iglesia, hagan esto en memoria mía. Antes de Pentecostés, no salían, lamentablemente, pero eran iglesias, solo que era una iglesia escondida, era una iglesia con miedo. Los apóstoles se reunían, fíjense que se reunían los domingos, o sea, ya ellos sabían ya que ese era el día del Señor. Por eso Jesús resucitado aparece un domingo, aparece a los 8 días, como dice el Evangelio, o sea, otro domingo, porque los domingos eran los momentos de la última cena. Ese lugar del cenáculo es hermoso. Es un lugar muy amplio. Yo pensaba que era chiquito, no es tan chiquito, es bastante amplio. Donde María y los apóstoles se reunían para orar y para leer las escrituras y para hacer lo que Jesús les encomendó. Y allí es donde entonces en Pentecostés los encuentra también reunidos a ellos y el Espíritu Santo les da la posibilidad de decir, bueno, ya ahora háganlo, sigan haciendo lo mismo que están haciendo hasta ahora, pero ahora sin miedo. Láncense, aunque los vayan a perseguir, aunque los vayan a asesinar o lo que pase, láncense hacia afuera. Eso es lo que hace el Espíritu, los lanza hacia afuera. Y ahí se convierte en una iglesia misionera después de Pentecostés. ¿Y qué es lo que pasa entonces con los apóstoles? Bien, y esto es lo que quiero comenzar a trabajar con ustedes para que conozcan, porque algunos de ustedes tal vez ya esta parte no la conocen tanto. Acuérdense que la historia de la iglesia, muchas cosas conocemos, el Pentecostés, conocemos la última cena, conocemos el primado de Pedro, muchas cosas las conocemos, pero hay otras que no sabemos. Si nos preguntaran, bueno, ¿qué pasó después de Pentecostés? No tenemos mucha información. Sabemos que Pedro y Pablo, bueno, en las cartas Pedro y Pablo especialmente nos comenta todos los viajes misioneros que hizo, cuando fue a Roma. Conocemos también a través del Apocalipsis que Juan no muere mártir y que se va a la isla de Patmos. Conocemos un poquito, ¿verdad? Por la Sagrada Escritura, pero hay cosas que no sabemos, que están contenidas no en la Biblia, pero están contenidas en los escritos históricos. Y esto es importante que ustedes lo conozcan. Hay unas actas que se llaman actas, acta apostólica, se llaman algunas, casi todas empiezan con el nombre acta, que están guardadas y bastante bien custodiadas, porque son escritos históricos que no forman parte de la Biblia, porque no formaron parte del canon de la Biblia, pero sí son libros que cuentan la historia de los primeros apóstoles y que cuentan también la historia de la iglesia desde su principio hasta ahora, ¿verdad? No conocemos, digamos, 100% todo, porque hay cosas que no conocemos, no sabemos, pero hay muchas cosas que se escribieron, otras que se transmitieron oralmente y las conocemos ahora porque precisamente se nos ha transmitido. El Vaticano tiene una cantidad grandísima de información de esa época y de más acá, obviamente, que ha venido, digamos, guardando en un archivo que es como una biblioteca. Está la Biblioteca Vaticana, pero hay un archivo que se llama Archivio Vaticano, archivio porque en italiano se dice archivio, pero es Archivo Vaticano, donde están contenidas todas estas actas. Se llama acta porque desde el principio le llamaron actas, es lo mismo que hechos históricos, donde se fue guardando toda esta información. ¿Qué conocemos de los apóstoles? Bueno, empecemos por Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, que era hijo de Zebedeo,
y de Salomé, como ustedes conocen, que ya se menciona también en los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios. Era hermano de Juan. Santiago y Juan eran hermanos. Eran pescadores, como ustedes saben, vivieron en Betsaida, vivieron también en Cafarnaúm. Recuerdan las fotos que le enseñé de Tierra Santa, los que hicieron conmigo el curso, se recuerdan de Cafarnaúm, que es la ciudad aquella que estaba pegadita al lago de Galilea, y estuvo también él viviendo en Jerusalén. Acuérdense que desde el momento en el cual el Espíritu Santo los manda a predicar, cada uno de ellos fue a lugares diferentes. Algunos se quedaron allí en Israel, otros se fueron hacia las diferentes ciudades a predicar el nombre de Jesús. Santiago se queda en Jerusalén y en Judea. Santiago es de los que muere más rápido, digamos así. Predicó en Jerusalén, predicó en Judea. No conocemos que, ¿verdad?, haya tenido otras, digamos, evangelizaciones, pero especialmente esta, aunque no se descarta que también haya sido evangelizador hasta con fines, inclusive la ciudad que se llama hoy Santiago de Compostela, y ustedes conocerán porque es una ciudad de España. Pero de hecho, digamos que la recopilación histórica nos dice que mayormente él predicó en Jerusalén y en Judea, aunque haya hecho un viaje apostólico como el viaje este que se llama el Camino de Santiago, donde haya llegado precisamente hasta lo que se llama el Finisterre hoy en España. Finisterre porque ellos le llamaban el fin de la tierra, porque acuérdense que no conocían América. Para ellos nosotros no existíamos. Entonces ellos decían, este es el fin de la tierra, porque era ya la puntita de la península ibérica en Galicia, donde ya prácticamente ellos lo que veían era puro mar. Obviamente nosotros estábamos del lado allá de ese mar, pero para ellos no existía, porque acuérdense que no se había descubierto América, y por lo tanto no pensaban que nosotros existíamos, y por lo tanto ellos decían, era el fin de la tierra, y hasta ahí llegó Santiago, según nos comenta la historia de la evangelización, pero haya sido, al parecer, un viaje, no haya sido digamos, una evangelización como otros, como Pedro, que se fue a Roma y se quedó allí y murió allí. Sin embargo, Santiago, lo que conocemos de Santiago es que fue decapitado por Herodes en el año 44. Y por lo tanto, con su decapitación, nosotros prácticamente sabemos que Santiago duró este corto periodo de tiempo. Se le llamaba el mayor para distinguirlo de Santiago el menor, porque Santiago el menor era más joven que Santiago el Mayor, y por eso se llama Santiago el Mayor. Pero Santiago el Mayor es el que es el hermano de Juan, ¿no?, para que lo distingamos bien cuál Santiago es. Su nombre en realidad en hebreo es Jacob. En inglés se dice Jacob, o algunos pronuncian Jacob, ¿no?, en inglés, pero en realidad es Jacob. Jacob o Jacob es Santiago, es lo mismo que Santiago. ¿Por qué en español se llama Santiago? Bueno, el problema es que en español le decían San Jacob, porque su nombre es Jacob, ¿no? O Jacob, pero se escribe Jacob, y en hebreo se pronuncia así, Jacob. Entonces, como le ponían San por delante, de hecho nosotros no decimos nunca San Santiago. Si ustedes ven, decimos San Andrés, San Pedro, San Pablo, pero nadie dice San Santiago. Y es precisamente por eso, porque al llamarse Jacob, le decían San Jacob, y de pronunciar San Jacob, Santiago, ahí se
se convirtió en Santiago el nombre, pero ¿verdad? Porque le decían San Jacob, o sea, Jacob, que era su nombre, San por santo, entonces San Jacob, Santiago, ahí se convirtió en Santiago. Ese era el, como ustedes saben, el apóstol que según, ¿verdad? Sabemos por la historia, vivía en la ciudad de Bethsaida, cerca del mar de Galilea, y tenía una pequeña empresa de pesca. Por lo tanto, no era muy, digamos, muy humilde, muy pobre, sino que tenía a su servicio a algunos obreros, a algunos pescadores, tenía una situación bastante buena para la época. Por lo cual él podía ausentarse tranquilamente de su servicio para poder seguir al Señor, ¿verdad? Igual como lo hizo también su hermano Juan. Y por lo tanto pudo ausentarse y estar con Jesús de esa manera. Según los comentan los Hechos de los Apóstoles, él fue el primero en convertirse en mártir, el primero dentro de los apóstoles, porque acuérdense que el primer mártir de la iglesia es Esteban. Sin embargo, dentro de los apóstoles, el primero en morir y convertirse en mártir es Santiago, y lo conocemos por los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, yo sé que no es un curso de Biblia, pero bueno, vamos a leer este pedacito en la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, nos habla precisamente de la muerte de Santiago, que le llaman allí también Jacobo, o ya, todo lo que ustedes escuchen que sea Jacobo, Jacob, Jacob, es el mismo Santiago, que en hebreo se pronuncia de esa manera, que después en español le llamamos Santiago, pero en realidad es el mismo. Y aquí nos está hablando en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, a partir del versículo 1, nos está hablando precisamente de su muerte. Se los voy a leer para que ustedes escuchen. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por espada a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, también llegó a prender a Pedro. Eran los días de los ácimos. Le apresó, pues le encarceló y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Y después, bueno, habla de la liberación de Pedro a través del ángel, ¿verdad? Que libera a Pedro de la cárcel, le dice, levántate a prisa, se caen las cadenas de sus manos y Pedro es liberado por un ángel, pero anteriormente ya Santiago había muerto, había sido decapitado por orden de Herodes. Andrés es otro apóstol que también es de los apóstoles más mencionados, bastante importante para la iglesia ortodoxa. Andrés, por lo que conocemos, que era hermano de Pedro, hijo también de Jonás, como ustedes saben, era de Cafarnaúm, del mismo sitio de Pedro. Ahí ustedes pueden, si van a la Tierra Santa, Cafarnaúm, pueden ver la casa de Pedro, donde vivían también Andrés. Él era pescador también junto con su hermano y tuvo el privilegio de haber sido el primer discípulo de Jesús. Si nosotros vamos precisamente a Marcos 1, 16, vamos a ver el llamado que hace Jesús a Andrés, el primero de los discípulos, porque precisamente él había sido anteriormente discípulo de Juan el Bautista. Recuérdense que Juan el Bautista tenía discípulos que luego pasaron a ser discípulos de Jesús, porque Juan el Bautista dijo, yo no soy digno. Obviamente él es el Cordero de Dios. Y los discípulos de Juan el Bautista, que él tenía sus seguidores también, sus discípulos, pasaron a ser seguidores de Jesús.
Entonces, como sabemos, él tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que Jesús llamó, junto con San Juan, el evangelista, también eran discípulos de Juan el Bautista. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús, y lo podemos ver en Juan 1:40. Si leemos ese versículo, vemos cuando Andrés trae a Pedro para que sea discípulo de Jesús. Y es el primero en tener prácticamente el título de misionero en casa y en el extranjero. ¿Por qué? Porque según la tradición, Andrés muere de mártir en Acaya, en Grecia. Por eso es que los ortodoxos, que como ustedes saben, los ortodoxos tienen su sede en Constantinopla y obviamente en el mundo griego. Si nosotros pudiéramos, digamos, ver el punto en común entre los católicos romanos, que somos nosotros, y los católicos ortodoxos, que son ellos, es que Pedro evangelizó en Roma y la iglesia romana se creó en torno a la figura de Pedro como primado. Sin embargo, la iglesia griega oriental, con sede en Constantinopla, no en Roma, sino en Constantinopla, que las dos eran cabeza de imperio. Recuérdense que el imperio romano se divide en dos: imperio romano de Oriente e imperio romano de Occidente. El imperio romano de Occidente tiene su sede en Roma, ¿ya? Y es el primer imperio que cae, ¿verdad? Porque lamentablemente fue el primer imperio que se desmoronó. Sin embargo, el imperio romano de Oriente duró mucho tiempo, mucho más tiempo, con sede en Constantinopla. Eran dos, digamos así, dos partes del imperio romano con características muy diferentes. Y por lo tanto, los seguidores de Pedro se enfocaron más en Roma como sede y Pedro como papa. Sin embargo, los seguidores de Andrés en Grecia y en Constantinopla siguieron más una tradición de estilo griego. De hecho, ellos tienen como lengua el griego para la liturgia, nosotros para la liturgia el latín. Por eso el Papa tiene su liturgia en latín, cuando hace sus misas públicas es en latín. Entonces se creó un poquito esa, digamos, como diferencia, pero era la misma iglesia, no eran dos iglesias diferentes, no, todo lo contrario, era una mismísima iglesia. El problema de esa ruptura viene en el año 1054, que no les voy a hablar porque todavía no vamos a llegar a ese momento. Cuando lleguemos a ese momento de la historia les voy a decir cómo surgió esa división, esa fractura. Pero la iglesia era una sola, solo que habían diferencias. La iglesia que había fundado Andrés en Constantinopla hacían todo en griego, rezaban en griego, tenían la liturgia, es la misma liturgia, la misma, porque si ustedes van a una iglesia ortodoxa van a ver que es casi la misma liturgia, pero ellos la tenían en griego, tenían algunas pequeñas diferencias, ¿ya? Pero recuérdense que Andrés y Pedro son hermanos. Por lo tanto, no había división. Era lo mismo, solo que con algunas diferencias, como cuando tú vas a un país, no sé, tú vas, por ejemplo, no sé, a un país y notas que hay unas ciertas diferencias. Yo veo, por ejemplo, no sé, en Ecuador, tú vas a Quito y a Guayaquil y las personas se visten diferente, los acentos a la hora de hablar son diferentes. Más o menos eso es lo que pasaba con Constantinopla y con Roma. Tenían la misma liturgia, tenían la misma iglesia, pero ellos, digamos, como que tenían una cierta diferencia en cuanto a el idioma, porque usaban idiomas diferentes. En Roma se hablaba el latín, en Constantinopla el griego. En la iglesia romana seguían más a Pedro
y en la iglesia de Constantinopla más Andrés. Acuérdese que no había ese contacto que hay ahora, que puedes mandar rápido un fax o puedes mandar un correo electrónico o una llamada por teléfono. No había ese contacto entre unos y los otros. Entonces, cada quien en su lugar empezó a crecer dependiendo de lo que le dijera su patriarca, en este caso, digamos, su apóstol. ¿Ya? Y entonces cada quien con unas diferencias fueron creciendo, pero acuérdense que la iglesia al principio, aunque reconocían a Pedro como primado, cada uno de los apóstoles en su sede era la cabeza. Y es lo que quiere un poco lograr Francisco ahora, que cada obispo en su diócesis tenga importancia. Claro, él es el primado, por eso se llama así, el primado dentro de todos los obispos, pero cada uno tiene como su, digamos, como en Estados Unidos son los estados, ¿no? Cada estado tiene su legislación, cada estado tiene su gobernador, más o menos así. O sea, que el obispo en su diócesis sea una autoridad y el papa como primado. Pero en aquella época, al no existir tanta comunicación, entonces había mucha más independencia. Entonces Andrés crea la iglesia de Oriente, católica, y siempre igual, católica, pero después, en el año 1054, cuando viene la ruptura, ellos se ponen el nombre de católico ortodoxo. Y a nosotros nos llaman católicos romanos. Y por eso es que, pero no les voy a hablar de la ruptura porque obviamente es más adelante, es en el año 1054, estoy hablando ahora de los primerísimos años, estoy hablando del año 30 y pico, 30, 60, del 30 al 60, que es la época en la cual evangelizan estos apóstoles. Esto es para que ustedes entiendan por qué la iglesia de Oriente fue diversa a la iglesia de Occidente. De hecho, en Oriente, los sacerdotes eran casados y son casados ahora, incluso dentro de nuestra iglesia católica, la católica, incluso católica romana. Los sacerdotes de Oriente, la iglesia católica romana de Oriente, o sea, los que viven en esa área, digamos, Grecia, Bulgaria, la parte oriental, los que tienen tradición oriental, incluso algunos en India, etcétera, en Oriente, algunos sacerdotes son casados. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron siempre una tradición muy diferente a la tradición nuestra, pero era una misma iglesia, aunque cada uno de los apóstoles haya evangelizado, todos eran una misma comunión y de hecho se reunían para los sínodos, pero las reuniones eran cada tiempo largo. Fíjense que el primer sínodo fue en el año 325. Entonces, pasaron muchos años para poder entonces juntarnos de nuevo y poder ver las diferencias entre todos, ¿no? Andrés evangelizó entonces en el área oriental, muere muy joven, muere el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Acuérdense que Nerón fue uno de los emperadores más crueles, que de hecho él quema Roma diciendo, o sea, él mandó a quemar Roma, a hacer un incendio en Roma fuerte, diciendo que los cristianos eran los que habían mandado a quemar Roma y por lo tanto empezó a perseguir a los cristianos. Nerón manda a matar a Andrés, que no estaba en Roma, porque como sabemos Andrés estaba en el oriente, más específicamente en Acaya, en Grecia. Manda a matar en Grecia porque a pesar de no estar en Roma, de todos modos pertenecía a Grecia al Imperio Romano. Es Imperio Romano de Oriente, pero es siempre Imperio Romano. Entonces, Nerón manda a matar a Andrés y lo manda a crucificar. Andrés elige una crucifixión muy interesante, porque no sé si ustedes conocen la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés es una X. Le voy a compartir la pantalla para que ustedes la vean. Porque conocemos la cruz de San Pedro. Pedro no quiso morir como Jesús, muere boca abajo. Sin embargo, San Andrés muere
diferente a Jesús. Ustedes pueden ver aquí la foto, se las estoy presentando. Voy a abrir la página catholic.net para que ustedes vean. Aquí están viendo la imagen donde precisamente San Andrés muere en esta cruz que es forma de X, ¿no? Y allí muere crucificado. Él dijo, no quiero como Jesús en una cruz, la cruz de Jesús no, porque no soy digno, y entonces él muere en esa cruz que es en forma de X. De hecho, si ustedes van a ver la cruz de San Andrés, la vean acá, es esa forma de X. Ustedes la ven aquí, la ven acá también. Todas estas, las banderas también simbolizan la cruz de San Andrés por el modo en el cual San Andrés, aquí lo tienen también, el modo en el cual San Andrés murió, y por eso es el símbolo de su cruz. Aquí aparece también San Andrés con la cruz, ¿verdad? Tomando en sus manos la cruz como el signo en el cual él muere, San Andrés. Entonces, recuérdense que Pedro también hace la misma situación. Pedro no quiere morir como Jesús y entonces muere boca abajo. Pero San Andrés también se le ocurre morir de una manera diferente a la cual muere Jesús, y entonces pide morir en una cruz en forma de X. Andrés, su nombre en griego es Andreas. Andreas es el nombre en griego y simboliza hombre fuerte y viril. Después tenemos por otra parte a Bartolomé, ¿verdad? Que lo conocemos por la tradición. Bartolomé, que se llamaba también Natanael, que vivió en Caná de Galilea. Nos comentan que él fue misionero en Armenia. Fíjense que ellos fueron a puntos estratégicos importantes, que son ahora en la actualidad también son muy fuertes la fe en esos lugares, aunque con un poquito de diferencia, porque incluso la iglesia armena tiene también diferencia en cuanto a la liturgia. De hecho, la iglesia respeta también las diferencias en la liturgia, porque son liturgias muy antiguas. Nosotros, por investigación que hemos hecho, creemos que Bartolomé era el único de los discípulos que proviene de una familia noble, de nobleza, de una sangre real, o sea, de nobles. Era de una familia, digamos, bastante pudiente, digamos. El nombre Bartolomé aparece en la lista de los discípulos varias veces. Lo encontramos en Mateo 10:3, lo encontramos también en Lucas 6:14, lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles 1:13. Y aunque no era el primer nombre, su primer nombre era Natanael, sin embargo le llamaban Bartolomé. De él, Jesús dijo: he encontrado un verdadero israelita en quien no encuentro ningún engaño. Cuando en Juan 1:47 se refiere Jesús a Natanael. Él se transformó en uno de los grandes misioneros, uno de los más aventureros de la iglesia. Se supone que haya ido incluso a Hierápolis, en Armenia también, y en Frigia, que haya predicado también con Felipe, junto a Felipe. Y según sabemos también por en la historia de San Bartolomé, que predicó en la India y que allí fue su muerte, o sea, murió mártir en la India. ¿Saben cómo muere San Bartolomé? Es una muerte muy, muy fuerte. A San Bartolomé lo despellejaron, le quitaron el pellejo para hacerlo sufrir. Una de las atrocidades más grandes que nosotros podemos conocer de
de lo que sucedió, ¿verdad? Con San Bartolomé. Yo les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean también, cómo murió San Bartolomé. Miren, aquí tengo una imagen para que ustedes la vean del martirio de San Bartolomé. Vean cómo con un cuchillo le están arrancando el pellejo, ¿verdad? Lo despellejan completamente hasta que obviamente se va desangrando y va perdiendo fuerzas y se va muriendo. Lo empezaron a despellejar, le quitaron todo el pellejo de su cuerpo. Ha sido yo pienso que es una de las muertes más atroces que han tenido los apóstoles. Aquí, por ejemplo, tenemos también otra de las imágenes del martirio de San Bartolomé. Ahí ven cómo él, aclamando al cielo, pide la asistencia de Dios, mientras los martirizadores ven cómo le van quitando el pellejo. Es un modo de martirio diferente al que sufrieron los apóstoles porque estaban en el Imperio Romano. Acuérdense que él se va más lejos a evangelizar, y pues obviamente se encuentra con un martirio un poco difícil. Él, de hecho, está su imagen en las basílicas, ¿verdad? En las grandes basílicas de Roma. No sé si me aparece aquí la imagen de la basílica, donde tiene precisamente el pellejo de su rostro, de su cara, en su mano, o sea, como colgando de su mano. No me aparece acá, pero bueno. Sí, mira, aquí precisamente está, ¿verdad? El cuchillo, que es la imagen con el cual él fue martirizado. Y acá tenemos también ¿verdad? El rostro de él como despellejado, ¿no? Fue una de las muertes más atroces, la de San Bartolomé, a pesar de que haya sido uno de los apóstoles que más, digamos, evangelizó, más lejos llegó a través de la evangelización. Es, como les decía, uno de los apóstoles que más llegó lejos y que a la vez también ha sido uno de los más martirizados, San Bartolomé. Santiago el Menor, que se llamaba el Menor porque era más joven, hijo también de Alfeo o Cleofás, como le llamaban también, y María, vivió en Galilea, fue hermano del apóstol Judas. La tradición siempre lo ha identificado como el hermano del Señor, lo llamaban el hermano del Señor en Marcos 6:3, porque era el pariente más cercano del Señor, supuestamente el primo. Porque precisamente en esa época, recuérdense que todos los que eran primos eran como si fueran hermanos. Entonces se llamaban hermanos, de hecho llamaban la palabra adelfos, significaba hermanos, pero eran primos, o sea, parientes muy cercanos, como los primos eran considerados hermanos. Entonces los hijos de tus hermanos eran como hijos tuyos también, ¿no? Para esa época. Y por eso en varias ocasiones le llaman el hermano del Señor. Es mencionado por San Pablo en la carta a los Gálatas, y aparece también en 1 Corintios 15:7, cuando se le aparece el Señor resucitado. Él es autor de una de las cartas del Nuevo Testamento que lleva precisamente su nombre, la Carta de Santiago. Se supone que su predicación haya sido más específicamente en Palestina y en Egipto, donde precisamente fue crucificado, en Egipto. Lo ordenó matar el sacerdote Anás II, porque lo quería obligar a renegar de Jesús, pero Santiago, que obviamente estaba predicando el evangelio y fuerte en su fe, siguió predicando, no renegó de Jesús, sino al contrario, siguió predicando más fuerte, y lo apedrearon. No muere de golpe, o sea, muere por las pedradas,
que poco a poco lo hicieron morir por lapidación. Acuérdense que también es otra de las muertes más terribles, la lapidación, porque va recibiendo golpes, pedradas, pero no se muere la persona porque va recibiendo golpes en todo su cuerpo, hasta que de momento son tantos los golpes que ya algún golpe en la cabeza ya es el que le da la muerte. Y de hecho, como él no moría, le dieron con una masa en la cabeza para terminarlo de matar. Entonces, Santiago el Menor predica en Egipto, como les decía, y en Palestina. El apóstol San Juan, que como ustedes saben es el que más conocemos porque escribió el Evangelio de San Juan, porque escribió la primera, segunda y tercera carta de Juan, y escribió también el Apocalipsis. Él predicó especialmente en Asia Menor. De ahí es que él va desterrado a una isla, la isla de Patmos, por eso no muere mártir, sino que muere de muerte natural, ya muy anciano. Se dice que recibió un atentado con un cáliz, con veneno, pero Dios lo salvó y la muerte suya fue una muerte de causa natural. Por lo tanto, no muere por asesinato ni por martirio. De hecho, cuando celebramos al apóstol San Juan, no usamos en la liturgia el rojo, sino que usamos el blanco por ser San Juan santo, pero un santo no mártir. Judas Iscariote, pues ya ustedes conocen la historia de Judas Iscariote y el modo en el cual muere renegando de Jesús y entregando a Jesús a la cruz. El otro Judas, con el cual no debemos confundir el Iscariote con este, que es el Judas Tadeo, que le llaman Tadeo, precisamente como su segundo nombre, era hermano del apóstol Santiago, también hijo de Alfeo, quien era hermano también del justo San José. Por lo tanto, de allí es que conocemos que Judas Tadeo es el primo del Señor, porque su papá es hermano de José, o sea, de San José. Aunque sabemos que San José no es el padre biológico de Jesús, pero de esa manera le llamaban el primo, porque lo consideraban a San José como el padre adoptivo de Jesús, como su papá adoptivo. Entonces, por lo tanto, serían primos de Jesús, Santiago el Menor y Judas Tadeo, como si fueran también obviamente sobrinos de San José y de la Santísima Virgen María. Él fue a predicar el evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates, y sanó allí también muchos creyentes en el nombre de Jesús, y desde allí empezó a predicar el evangelio a otros lugares. Según la tradición, lo decapitaron, o sea, le cortaron la cabeza con una hacha en Ararat. Y bueno, pues ahí terminó su predicación y su vida. San Mateo, que es uno de los 4 evangelistas que nosotros conocemos muy, muy bien porque escribe uno de los evangelios, él era una de las mentes más importantes por el hecho también de sus escritos, ¿no? De su evangelio. Y su predicación especialmente fue a través de escritos. Pero fue a predicar a Etiopía y allí muere mártir decapitado con una espada. San Pedro, que como ustedes saben era hijo de Jonás, era un pescador, era de Cafarnaúm. Su verdadero nombre era Simón, ¿verdad? Como ustedes saben, y Jesús le cambia el nombre a Pedro por piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces le da el primado y es el primer papa, recibe la potestad de ser el vicario de Cristo y por lo tanto va a Roma porque Roma es la capital del Imperio Romano y allí es donde Dios lo elige para ser el primer papa, para dirigir la iglesia.
Fíjense que San Pedro, por miedo a la persecución del Imperio Romano, imagínense, estaba en la misma sede del imperio, estaba en Roma, ya había sido preso en la cárcel Mamertina, que ya yo les comenté a ustedes que dónde queda la cárcel Mamertina en Roma. Es liberado, pero después es perseguido de nuevo, y Pedro tiene una de las imágenes más hermosas, que es cuando va camino de la Apia Antica, que es uno de los caminos que conduce a Roma. Acuérdense que Roma tiene muchos caminos. De hecho, la frase que dice todos los caminos conducen a Roma, es porque Roma tenía caminos de todas partes, del norte, del sur, del este, del oeste, todo llegaba a Roma, porque Roma era la sede del Imperio Romano, y de Roma salía todo y a Roma llegaba todo. Pedro, por una de esas caminos, el camino del sur, para tomar el barco y agarrar por el Mediterráneo y querer largarse, digamos, a su tierra, a Jerusalén, por todas las persecuciones, se encuentra precisamente con el Señor, se encuentra con Jesús. Y ahí donde Pedro le pregunta esa manifestación de Jesús que le tiene, pero maestro, ¿dónde vas? O sea, él va saliendo por el camino de la Apia Antica y Jesús va caminando, obviamente Jesús resucitado, va caminando hacia Roma, y él le dice en latín, acuérdense que Pedro estaba en Roma, hablaba en latín, y le dice, quo vadis. Quo vadis quiere decir, ¿a dónde vas? Quo vadis, Domine. Domine quiere decir Señor. ¿Dónde va, Señor? Y él le dice, voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Entonces Pedro entendió que Jesús estaba tomando el puesto suyo, que él estaba abandonando Roma por miedo a la persecución, y entonces él regresa a Roma, da la vuelta y regresa hacia atrás. Hay una iglesia que se llama la iglesia del Quo Vadis en Roma, precisamente en esa vía, la vía Apia Antica, donde está marcado en mármol los pies de Jesús. Si ustedes me permiten, yo sé que ya se los enseñé a ustedes, pero hay algunos hermanos que son nuevos, y quiero que tengan la posibilidad de verlo. Está custodiado en la iglesia del Quo Vadis, precisamente los pies de Jesús en el mármol, que es algo muy, muy difícil de poder marcar en el mármol. O sea, es como si se hubiese derretido el mármol con los pies de Jesús. Y si ustedes van a Roma, vayan a esa iglesia pequeñita que se llama la iglesia del Quo Vadis. Se los estoy enseñando para que ustedes lo vean. Esta es la vía del Quo Vadis. Esta es la iglesia del Quo. Es una iglesia pequeñita que se llama la iglesia del Quo Vadis en esta vía, que es la vía Apia Antica, por donde Jesús estaba regresando a Roma, y Pedro estaba saliendo de ella. Y precisamente aquí es donde está la marca de los pies. Véanla acá. Aquí está la foto más grande, para que ustedes vean cómo en el mármol se quedó marcado los pies de Jesús. Ahí Pedro se da cuenta de que tiene que regresar a Roma, y ahí es donde entonces muere crucificado, y él pide ser crucificado con la cabeza hacia abajo, porque precisamente no se siente digamos, con la dignidad de morir como su maestro, como Jesús. Y dice, yo no tengo el poder ni tampoco la dignidad de morir como murió Jesús. Mejor crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Entonces, la crucifixión de San Pedro, como ustedes conocen, se da de cabeza hacia abajo. La persecución obviamente más fuerte fue la persecución de Nerón en Roma, donde muere Pedro. Después vamos a entrar a hablar de la historia de los papas, cómo después de la muerte de Pedro sigue el siguiente papa, el papa número 2,
pero obviamente quiero terminar con los apóstoles para poder enganchar en la historia del segundo papa y para que ustedes sepan cómo la iglesia perseguida sigue siendo perseguida después de la muerte de Pedro, y Pedro no es el único papa mártir, sino que luego el que sucede a Pedro también muere mártir, y los siguientes, hasta que llega un momento en el cual la iglesia deja de ser perseguida. Pero estos son los años más sangrientos y perseguidos. Quiero seguir para poder terminar con los apóstoles antes de llegar a la historia de los papas. San Felipe, que era originario de Galilea, de Betsaida en específico, que era también pescador, junto con Andrés, y ellos son precisamente los únicos que tienen nombres griegos entre los apóstoles, solamente Felipe, que es Filipos, y también Andrés, que es Andreas, son los que tienen nombres, los nombres griegos. Son dos apóstoles que solamente tenían nombres griegos. No es que tengan nada especial, pero sus nombres eran griegos, no como los otros que tenían nombres hebreos. San Felipe es el que invita a Natanael a conocer al Señor, a Bartolomé, lo trae al Señor, y lo tenemos en Juan 1:45. Felipe va a predicar a Frigia, lo que es actualmente la Turquía, también en Moldavia, Ucrania, Hungría y también en Rusia. O sea, se va a toda esta parte eslava. Y ahí es donde Felipe empieza a predicar la evangelización. De hecho, allí está lo que es la sede de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es diferente a la Iglesia Ortodoxa griega. Es un poquito diferente porque, como les decía, aunque seamos la misma iglesia, cada apóstol fue a evangelizar a un lugar diferente y por lo tanto usaban lenguas diferentes y usaban costumbres más o menos diferentes, hasta que la iglesia empezó a unificarse un poco más en el año 325. Pero la iglesia respetó las diferencias. De hecho, todavía la iglesia respeta las diferencias. La Iglesia Católica Universal, a la cual pertenecemos todos nosotros, respeta las diferencias de liturgia de estos lugares. Por ejemplo, la liturgia rusa, la liturgia griega, incluso en Italia la liturgia de Milán, que es diferente, un poquito, no mucho, pero un poquito diferente a la romana. De hecho, por ejemplo, en el rito de Milán, que es el rito ambrosiano, la paz se da antes del ofertorio. No se da como nosotros lo damos en el momento de la paz, el cordero y tal, sino ellos se dan la paz antes del ofertorio, por aquello del evangelio que decía, antes de entregar la ofrenda al altar, ve, reconcíliate con tu hermano. Ellos siguen ese ritual, el ritual ambrosiano, que es el ritual de Milán, estando en la misma Italia, fíjense, muy cerca de Roma, sin embargo tienen una liturgia un poco diferente. Entonces la iglesia siempre respetó esas diferencias y siempre respeta esas diferencias, pero mantiene la unidad. Solamente que algunos han querido dividirse y han querido crear iglesias aparte. De eso vamos a hablar más adelante, de esos cismas, o sea, de esas divisiones. Pero la iglesia siempre fue una iglesia, respetando las diferencias que habían en las diferentes regiones, porque obviamente cada quien tenía su lengua y tenía su liturgia, era un poco diferente. Fue martirizado y muerto en Hierápolis. Su martirio fue también apedreado y también crucificado. Simón, que no era Simón Pedro, sino Simón el Celote, que era el otro apóstol del Señor. Su nombre celote no significa que fuera de los celotes, porque hay un grupo de judíos que se llamaban los celotes, que Jesús también les criticó mucho. No es porque fuera del grupo de los celotes, sino que él lo llamaban Simón el Celote porque era muy celoso de la ley, ser muy cumplidor de la ley, es una gente muy recta.
Se supone que también era llamado cananeo porque era de Caná en lugar de su nacimiento, y sufrió la crucifixión como obispo de Jerusalén. Él era obispo de Jerusalén. Como Pedro era obispo de Roma, acuérdense que cada uno de los apóstoles era obispo de su sede, y de ahí ellos nombraron sus sucesores, nombraron obispos. Simón era obispo de Jerusalén y predicó también en Samaria, que todos ustedes saben que estaba muy cerca. Fue también a predicar a Egipto, al norte de África, incluso a Gran Bretaña, pero su sede era Jerusalén. Muere crucificado como Jesús. Y luego tenemos a Tomás, como lo conocemos, Tomás el incrédulo, que muchas veces, ¿verdad?, decimos Tomás el incrédulo porque quiso que tocar, ¿verdad?, las llagas de Jesús para poder creer en la resurrección. A él lo llamaban también el Dídimo, ¿verdad? Dídimo porque el significado era el gemelo, Tomás el gemelo. No se supone que haya tenido un hermano gemelo, pero le llamaban el gemelo. Lo llaman también, como les decía, el incrédulo, y según la historia, él fue encargado de predicar al rey de la India, y predicó en India y fue asesinado con una lanza como mártir del Señor. Como ustedes ven, los apóstoles todos mueren mártires, y excepto Pedro, perdón, excepto Juan, porque muere, como ustedes saben, de muerte natural. Y esa muerte de ellos, esa sangre derramada por Cristo, se convierte en semilla de nuevos cristianos, porque el hecho de ellos morir por Cristo hace que otras personas sigan la fe, abracen la fe y también se conviertan en seguidores de Jesús. Voy ahora a conectarme con Pedro porque cada uno de ellos tiene, digamos, una historia en cada una de esas regiones, pero al ser Pedro el centro, digamos, de la iglesia, porque es el primado, y es el que le da la posibilidad de nombrar sucesores y de tener sucesores en la sede de Roma. Ellos, los que suceden a Pedro en Roma, como obispos de Roma, se convierten directamente en papas. Y el papa es el que tiene ese, digamos, poder de unificar a todas las iglesias. Pedro muere en torno al año 67 después de Cristo. Más o menos esa es la fecha que tenemos como la muerte de San Pedro. Muere crucificado. Lo entierran en la colina vaticana, lo que es el Vaticano hoy. Si ustedes van al Vaticano, debajo de el altar del Vaticano, de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, están los restos del apóstol San Pedro, que va a morir crucificado en ese lugar, y ahí lo entierran. Y la iglesia necesitaba un obispo para Roma, y ellos eligen precisamente a Lino, San Lino, que se llamó San Lino, porque era un hombre de mucha fe, era un hombre también que vio la iglesia, que se sentía su santidad, y lo eligieron como segundo papa. Es importante que nosotros sepamos que a la muerte de San Pedro, la iglesia busca siempre un sucesor, alguien que le suceda. Igual también los sacerdotes, cuando morían sacerdotes buscaban sucesores, cuando morían obispos buscaban sucesores, y al buscar el sucesor, vieron que San Lino era el que tenía las propiedades, las capacidades para poder
seguir los mismos pasos de San Pedro. Y su importancia es que él crea los primeros 15 obispos de la iglesia. Fíjense que los obispos son los sucesores de los apóstoles, como ustedes saben. Entonces, Lino ve la necesidad de que al morirse los apóstoles, se muere Pedro, se muere Andrés, mueren muchos. Entonces, él ve la necesidad de ordenar obispos. Dice, tenemos que ordenar, pero ya no van a ser apóstoles, porque los apóstoles son esos primeros 12. Él tampoco se consideraba apóstol, él no era apóstol, él era el papa. Pero él dice, necesitamos a alguien que pueda suceder a los apóstoles y puede estar en las diferentes sedes. Y él es el que crea los primeros 15 obispos de la iglesia, que después obviamente se van a repartir por el mundo. Y él es el que también hace un pontificado muy interesante de poder ordenar la liturgia de la iglesia y ordenar algunas cosas. Acuérdense que no es una iglesia como la conocemos hoy en la actualidad, una iglesia pública, era una iglesia escondida en las catacumbas. Pero aún escondidos en las catacumbas y en algunas casas de algunos cristianos, aún así la iglesia permanecía unida, se reunían para orar, se reunían para darse apoyo, para enterrar a sus muertos, que los enterraban en las catacumbas. Ahí enterraban a los cristianos que morían apedreados, que morían crucificados y los llevaban a las catacumbas. De ahí tenemos en Roma las catacumbas de Santa Domitila, tenemos las catacumbas de San Calixto. San Calixto es una de las catacumbas donde había más presencia de los papas. De hecho, ahí murieron varios papas asesinados porque ya sabían dónde se reunían. Y San Lino muere precisamente en el año 76. En el año 76. Y en ese mismo año es elegido Anacleto, que todos conocemos como San Cleto o San Anacleto, pero casi todos lo llaman Cleto, porque era como, digamos, su nombre más, más corto. ¿Ok? Bueno, nos vamos a quedar ahí porque yo sé que la historia está muy interesante, ¿verdad? Como San Pedro fue el primer papa, San Lino fue el segundo, muere en el año 76, crea los primeros obispos y le da entonces a Anacleto. Después, al morir él, obviamente él no elige su sucesor, sino que los papas mueren y quienes eligen los sucesores después son los obispos reunidos, aquellos que son consagrados, y entonces ellos son los que dan diferentes pautas. Por ejemplo, Anacleto, la importancia que tiene es que él crea lo que es el barrio Vaticano, lo que es ahora el Vaticano en Roma, esa parte que conocemos como el Vaticano. Él puso ya su sede allí, o sea, se va un poco de las catacumbas y va a su sede allí, siempre escondido, porque siempre hay persecución todavía en estos años, pero allí pone su sede. Voy a terminar porque el tiempo vuela y yo sé que también Vanesita tiene algunos avisos que darle, pero quiero dejarlos con esa enseñanza. La iglesia no muere, a pesar de que la persiguen, a pesar de que matan a los apóstoles, a pesar de que persiguen a la iglesia sigue ordenando obispos, sigue creciendo, sigue agrupando a los cristianos, aunque sea escondidas, y siguen convirtiéndose cristianos a la fe. ¿Por qué se convertían? Porque veían la conducta de los primeros cristianos, veían la conducta de los apóstoles y decían, no, pues tenemos que creer en esto porque vemos lo que creemos. Sin embargo, la religión de Roma, ustedes saben que era una religión diferente. La religión romana era religiosa politeísta, había muchos dioses. Esa era la religión oficial de Roma. Sin embargo, el cristianismo estaba escondido, pero estaba vivo, Nombraban sucesores, se reunían, llevaban la comunión a las personas que no podían reunirse o que tenían miedo, que estaban enfermos. Y eso le dio a la iglesia
un poder grande de crecimiento en el Imperio Romano. Voy a dejarlo aquí, ya nos quedan 15 minutos, voy a darles la bendición. Hoy no he podido responder preguntas, ojalá las guarden para cuando empecemos la clase el miércoles próximo, porque ya así no me queda tiempo, lamentablemente, pero sí voy a contestarle las preguntas que hay en el chat. Guárdenlas porque el chat se pierde, así que ténganla en la mente los que han escrito, porque quiero responder las preguntas de ustedes antes de empezar con la otra parte de la historia, ¿verdad? Que sigue después de esta. Quiero responder sus preguntas, pero ya hoy no me va a dar tiempo porque ya es muy tarde, pero sí quiero que las guarden para poder responderles a esas preguntas cuando empecemos el próximo miércoles. Ahora simplemente les doy la bendición porque Vanesita tiene algunos avisos que darles muy, muy, muy importantes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, hermanos, que tengan una linda noche. Los dejo con Vanesita, que les va a dar muchos avisos importantes.